Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Este es un nuevo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y me da muchísimo gusto saludar por segunda ocasión, porque ya tenemos bastante tiempo que no nos veíamos, a la licenciada contadora pública Beatriz Ortega Jaime, maestra en impuestos, quien hoy nos va a hablar de un tema que es importante, la regularización fiscal 2026. Año con año los contribuyentes suelen tener, por diversas circunstancias, algunas incidencias que les impiden cumplir con su pago de los impuestos, y cuando eso ocurre, luego llegan los requerimientos, las peticiones para ponerse al corriente, y antes de que eso pueda convertirse en un problema legal, administrativo y hasta económico para las compañías, existe la posibilidad de ponerse al corriente. De eso vamos a hablar, y en dos ámbitos, el federal y el estatal. Betty, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás de nuevo con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Excelente, estoy bien contenta de estar contigo aquí compartiendo nuevamente. Muy bien, pues háblanos un poco de la regularización fiscal 2026. Me decías antes de comenzar esta conversación que hay dos posibilidades, ¿no? Aquellos contribuyentes que tienen una incidencia con el SAT directamente y los que tienen, pues, obligaciones pendientes con el gobierno del estado, hablando específicamente del caso que nos encontramos, que es Jalisco. ¿Qué te parece si comenzamos con la parte federal? ¿Qué tipo de incentivos son? Y cuando hablamos de una regularización fiscal, ¿a quién va dirigida? Sí, mira, claro que sí. Pues básicamente el gobierno federal crea este estímulo para aquellos créditos fiscales consentidos o firmes que están administrados por parte del Servicio de Administración Tributaria o de la Agencia Nacional de Aduanas de México, mejor conocida como la ANAM. Está orientado a condonar multas, recargos y gastos de ejecución derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales federales. Específicamente se seleccionan esos conceptos porque son los más demandados, es decir, donde más hay pendientes por parte del contribuyente. No, más bien es como un estímulo tal cual, nada más para hacer que el contribuyente se ponga al corriente, pero realmente no está, si te fijas, no está disminuyendo impuestos. Impuestos no los disminuye. Tu obligación la tenías y la tienes que aportar. Pero ¿en dónde es en donde se te eleva el importe que tuvieras que pagar? Pues sería a través de multas o recargos y gastos de ejecución. O sea, es una parte importante. Hay contribuyentes que llegan a atrasarse, no sé, ¿qué te gusta? 2, 3 años, y si iban a pagar $1,000,000, pues por eso se les puede duplicar o a veces casi triplicar el importe que tienen que hacer. Entonces, como es más gravoso, lo que hace el gobierno es decir, bueno, en multas y recargos te ayudo, no te cobro, pero lo que les interesa pues es recaudar. Claro. Y hablemos de eso, del periodo específico y los sujetos beneficiarios. ¿Cuál sería el alcance? Si tú nos pudieras definir, ¿quiénes tienen la posibilidad de alcanzar este tipo de acuerdos? Claro que sí, mira. Los sujetos beneficiarios son las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio 2024 para efectos de la ley del impuesto sobre la renta no hayan excedido los 300 millones de pesos. Es para créditos firmes o consentidos administrados por el SAT o por la ANAM, y el origen de sus créditos pueden ser omisiones de contribuciones federales propias, impuestos retenidos o trasladados, aprovechamientos, multas, incluidas las distintas de pago con agravantes y cuotas compensatorias. Estamos hablando de contribuciones del 2024 hacia atrás. Cuando hablas de créditos firmes o consentidos, ¿por qué le llaman consentido? Bueno, los firmes son los que ya el SAT ya te determinó y ya te dijo que debes, y entonces ya hay una resolución, y ese es un crédito firme. El crédito consentido es aquel que tienes un crédito que todavía el SAT no te lo ha determinado así de manera formal, por así decirlo. Como que faltaría cerrar el procedimiento. Pero el contribuyente no ha interpuesto ningún medio de defensa. Entonces, si no hace nada, se entiende que ya lo consintió, que ya dijo que ya está aceptando el crédito de alguna manera. Fuiste tal vez notificado, no presentaste ningún recurso y estás admitiendo tu responsabilidad. Así es. ¿Existen en este supuesto algún tipo de exclusiones? Es decir, ¿hay restricciones para poder llevar a cabo este beneficio de la regularización fiscal? Sí, claro. No pueden acceder al estímulo aún cumpliendo con el tope de ingreso quienes hayan recibido condonación
reducción o un beneficio similar conforme al decreto publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo del 2019, que dejó sin efectos los programas masivos de condonación. Los que ya se hayan beneficiado del estímulo previsto en el 34º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2025. Es decir, si tú ya tuviste un beneficio de alguna manera, pues ya no. Lo que busca la autoridad es que no seas como reincidente, ¿no? Ay, que al cabo me van a condonar, entonces me puedo atrasar. Ajá. Porque sí sucedía. Se atrasaban y luego se esperaban a la condonación, que generalmente existía cada sexenio, y entonces ya se regularizaban y se podían volver a atrasar y se podían volver a regularizar. Aplicaban el mejor pedir perdón que permiso. Ándale, algo así. Y entonces, al final de cuentas, lo que se busca es eliminar, como estoy entendiendo, la morosidad del contribuyente. Sí darle una oportunidad de que se regularice, pero que de ahí en adelante siga por el buen camino. Claro, no sé si recuerdas cuando ingresó Andrés Manuel López Obrador, fue el primero en decir, ya no va a haber programas para regularización. Él decía que no iba a haber y que si debían algo tenían que pagarlo y tenían que pagarlo completito. Que porque estaba todo diseñado para los ricos. Sí, recuerdo, sí. Sí, y bueno, y que porque él iba a dar confianza y no sé qué tanto. Pero a raíz también de tanto programa de previsión social de beneficencia que está dando el gobierno, pues la verdad es que el dinero no les alcanza, tanto que estuvieron agarrando de ciertos fondos que no deberían de haber agarrado, pero bueno, ese es otro tema. De otro podcast, sí. Pero bueno, entonces por eso es por lo que lo están volviendo a poner, realmente están volviendo a poner algo que ayude a poder captar nuevamente ingresos, porque pues les están haciendo falta. En este mismo sentido, también cuestionar, no sé si a manera de resumen, ¿existen entonces o existirán 3 supuestos de acceso y plazos específicos como para recapitular, si estoy en lo correcto? Efectivamente, el primer punto son adeudos de 2024 o ejercicios anteriores. En todos los 3 casos que te voy a mencionar, hay que pedir una autorización al SAT por medio de un escrito. El plazo límite para pagar es el 31 de diciembre del 2026 y bueno, en el caso de adeudos, pues habría que pedir la autorización y presentar las declaraciones y pagar en una sola exhibición. Los sujetos a facultades de comprobación, es decir, que la autoridad ya haya iniciado alguna revisión, alguna auditoría, ellos tendrán que subsanar todas sus irregularidades antes de que cierren el proceso. Y también tienen a más tardar el 31 de diciembre o antes de que se dictamine la resolución. Y por último son los créditos fiscales firmes, que no hayan sido impugnados o que el contribuyente se desista del medio de defensa interpuesto, puede acceder a este programa. Igualmente tendrá hasta el 31 de diciembre para pagar y la fecha para presentar el escrito es el 31 de octubre del 2026. Ahora, ¿por qué en el punto 3 del supuesto tercero hay como muchas particularidades a diferencia de los 2 anteriores? Porque el primero pues son adeudos, ahí no hay tanto tema. El segundo ya inició la autoridad, sus facultades de comprobación, pero no ha cerrado, no ha terminado, digamos que todavía el contribuyente no está como que en un punto en donde puede interponer medios de defensa, está esperando primero la resolución de la autoridad para saber cómo se puede defender. En el segundo ya tienes un crédito firme, ya te dijeron, me debes tanto, ya te detectamos y estas son tus omisiones. En este punto, el contribuyente sí puede optar por un medio de defensa, pero si te estás defendiendo, pues como que no es lógico que entonces te vayas a adherir a un decreto que está sacando la misma autoridad, ¿no? Entonces te desistes de tu medio de defensa, me admites todos los cargos que yo te encontré, todos los créditos que yo te encontré, y entonces sobre eso te hago la reducción de multas o recargos, ¿no? Ahora, ya llegaste a un acuerdo, ya revisamos los dos números, me estoy poniendo, digamos, yo como el ente verificador, la autoridad fiscal, y llega el momento de pagar. Te van a entregar una línea de captura, te entregan un formulario, ¿cómo te pones al corriente? ¿Cómo materializas ante la autoridad que ya cumpliste con tu obligación, con todos los beneficios que te dieron? Ok, el primer paso es primero solicitar la autorización. ¿Cómo lo harías? A través de un escrito libre se llama, pero realmente tiene ciertos requisitos que tienes que reunir de acuerdo a la ficha de trámite número 9 y la tendrías que presentar a través de mi portal como una solicitud de aclaración. Allí en la ficha de trámite vienen todas las peculiaridades y cómo lo puedes presentar. Después de esto, la autoridad tiene 15 días naturales para poderte emitir la línea de captura.
y una vez que te la emita, tú como contribuyente tienes otros 15 días naturales para hacer el pago en una sola exhibición. Si no lo haces de esa manera, no te aceptan el adherirte a este estímulo. Y por ejemplo, si no lo hiciste, no pagaste, se te olvidó, por ejemplo, o se le olvidó al contador hacer el trabajo, ¿puedes repetir el proceso o ya no tienes esa posibilidad? Fíjate que el decreto no lo menciona, pero sí te dice que si no lo haces, la autoridad ya entonces podría llegar a requerirte el pago total de todas las contribuciones con el 100% de multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución. Moraleja, si empiezas, termínalo. ¿No? Así es, si quieres el beneficio. Claro. ¿Cuáles dirías que son, Betty, las reglas generales de este beneficio? Las reglas generales. Hay un 100% de condonación de multas, recargos y gastos de ejecución, así como regla general. Digamos que es lo que te van a dar. Pero existe un crédito firme exclusivamente en multas distintas de obligaciones al pago, subsanando la obligación omitida, solamente es el 90% de descuento. No hay devolución ni compensación ni nada. O sea, lo que pagas ya pagaste y ahí queda el asunto. No puedes generar un saldo a favor con esto, no puedes... Ya no te vas a beneficiar porque pues ya no obtuviste un beneficio. Exacto. La forma de pago también tiene que ser con dinero, en efectivo, o sea, en transferencia, obviamente, pues, pero no puedes pagar ni con una compensación de un saldo a favor anterior que tengas, ni realizar un pago en especie, que muchas veces sí se llega a dar con la autoridad. Aquí ya no. Aquí no, aquí no se vale. Y los créditos que tengan embargo, se levanta el embargo y se entregan los bienes. Ese es un beneficio que tendrías. Liquidas, te devuelven lo que te quitaron. Sí, así es. Por último, y antes de irnos a la pausa, ¿quiénes quedan excluidos? Porque supongo que el beneficio no los alcanza o no alcanza a llegarles a todos. ¿Quién sí, por ley, definitivamente, aunque quiera, no puede hacerlo? Ok, el primero sería pues aquellos que rebasen los 300 millones de pesos, que son los que vienen siendo parte de los grandes contribuyentes, ya los que forman grandes contribuyentes. Quienes estén publicados en los listados del artículo 69B y 69 bis, recordaremos EDOS, EFOS, porque obviamente pues no están jugando limpio, ¿no? La por lista así negra. decirlo. Ándale. Y los contribuyentes que estén bajo el régimen del artículo 79, fracciones 22 a la 24. ¿Quiénes son? Los del artículo 79 estamos hablando de personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta, y básicamente son partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidas, la federación, entidades federativas, obviamente municipio, pues por ser gobierno, y los organismos descentralizados. Que lo entendería perfecto porque ahí, digamos que dinero en caja hay, porque el contribuyente, el ciudadano ya pagó y el empresario está sujeto a la liquidez de la compañía. En el caso de las entidades y los gobiernos dices, oye, te estoy aparte dando facilidades para pagar y aunque tienes, no me lo quieres dar, aquí sí quedas excluido, ¿no? Tú no participas en este programa. Claro. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos esta primera parte. Betty, vamos a hacer una pausa del podcast del Colegio de Contadores y regresando nos vamos a la parte estatal porque hay otro beneficio para los contribuyentes que tributan ante el Estado y también eso es importante que nos lo cuentes, ¿te parece? Claro que sí. Vamos entonces al corte y regresamos después de esta información que nos tiene preparada el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. No se vayan. La autoridad fiscal ha ampliado su capacidad de fiscalización, con un enfoque cada vez más agudo en operaciones que hace apenas algunos años pasaban desapercibidas. Hoy, una operación internacional mal estructurada no solo representa un reto frente a una revisión, también puede traducirse en diferencias por supuestas omisiones, en contingencias relevantes e incluso en un riesgo para la continuidad misma del negocio. La pregunta ya no es si estas revisiones llegarán. La pregunta ahora es si estarás preparado cuando suceda. En el Diplomado en Tributación Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, dominarás dos aspectos fundamentales de las operaciones transfronterizas. Conocerás las principales tendencias de fiscalización internacional, su impacto actual en las empresas y aprenderás de la mano de asesores fiscales con amplia trayectoria en la materia. Hoy, el conocimiento ya no es una ventaja, es una necesidad. Diplomado en Tributación Internacional. Inscripciones abiertas. Conviértete en una voz experta en tributación nacional e internacional. El doctorado en tributación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, está diseñado para profesionales que buscan elevar su perfil académico, técnico y estratégico en el ámbito fiscal.
A través de un enfoque teórico-práctico, con casos reales y vigentes, desarrollarás habilidades de investigación, análisis normativo y solución de problemas tributarios para generar propuestas de valor en organizaciones públicas, privadas y sociales. El programa cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios, modalidad presencial y 940 horas frente a docente. Durante el doctorado profundizarás en temas clave como tributación internacional, comercio exterior, política fiscal, impuestos directos e indirectos, seguridad social, defensa fiscal, delitos fiscales, ética profesional y seminarios de tesis. El inicio de clases es el martes 2 de marzo de 2027. El cierre de inscripciones es el viernes 19 de febrero. Para más informes, llama al 33 3629 7445 extensión 191. Con el doctorado en tributación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, investiga, analiza y transforma el futuro fiscal con visión ética, global y estratégica. ¿Sabías que las organizaciones más exitosas tienen algo en común? Cuentan con un sólido gobierno corporativo, procesos eficientes de control interno y una auditoría que genera confianza y valor. Si deseas fortalecer tu perfil profesional y desarrollar las competencias que hoy demandan las empresas, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a participar en el Diplomado en Gobierno Corporativo, Control Interno y Auditoría Interna. De la mano de los expertos, aprenderás a identificar riesgos, fortalecer procesos, impulsar mejores prácticas y contribuir a una adecuada toma de decisiones dentro de cualquier organización. El diplomado inicia el martes 1 de septiembre, con sesiones de 5 de la tarde a 9 de la noche, en modalidad híbrida, para que puedas participar de manera presencial o a distancia, según te resulte más conveniente. Inscribirte es muy sencillo. Solicita información y asegura tu lugar enviando un mensaje por WhatsApp al 33 11 09 7800 o escribe al correo informes@ccpg.org.mx. Nuestro equipo te brindará la orientación necesaria para completar tu registro de forma rápida y sencilla. No dejes pasar esta oportunidad de impulsar tu desarrollo profesional. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Impulsando la excelencia y la actualización permanente. Les recordamos que estamos en esta ocasión hablando de la regularización fiscal 2026, una oportunidad que da el gobierno federal a través del SAT y el sistema estatal tributario a través del gobierno de Jalisco para que aquellos contribuyentes que tienen algún tipo de deuda, algún pendiente con la autoridad, puedan ponerse precisamente al corriente. Desde CAPEI, la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente, nos acompaña la maestra en impuestos Beatriz Ortega Jaime, con quien estamos en esta conversación. Y ya nos decías, Betty, entonces, hace unos minutos antes de esta información que nos daba el colegio, que está ya ahí explicado el procedimiento cuando se trata de impuestos federales. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas en Jalisco que tienen que cumplir con esas contribuciones ante el sistema estatal tributario, ante el gobierno del estado? Ese programa, ¿cómo se llama? O este tipo de beneficios en la regularización fiscal, ¿en qué consiste, por favor? Claro, mira, bueno, pues es un programa estatal de regularización de Jalisco, emitido por el maestro Carlos Arias Madrid, jefe del Servicio Estatal Tributario Jalisco, mejor conocido como SET, con un fundamento en el Código Fiscal del Estado y la ley del SET y su reglamento interior. Crea el programa de regularización de contribuciones locales en 2026, cuyo objeto es condonar recargos y multas derivados de incumplimientos de disposiciones fiscales estatales sin alterar la naturaleza jurídica de las contribuciones. Su objetivo es fortalecer la eficiencia recaudatoria y la cultura del cumplimiento en apoyo a la suficiencia financiera del Estado y, bueno, el destino de los recursos conforme a las disposiciones presupuestales coadyuvan al fideicomiso de la infraestructura educativa del Estado, mejorando planteles escolares. O sea que, a diferencia del programa federal, que allá no tiene un destino específico del recurso, allá se va a la bolsa general y es el gobierno quien determina hacia dónde lo distribuye en su gasto general. Jalisco sí dijo, esto que me llegue a mí por esta regularización se va a las escuelas. Sí, así es. Muy bien. En este caso, importante, ¿quiénes son los sujetos beneficiarios? Claro que sí, mira, hay una regularización voluntaria que son contribuyentes que opten por regularizar su situación fiscal por contribuciones estatales. Hay requerimientos notificados, que son los derivados del proceso de vigilancia de obligaciones fiscales, ¿no? Cuando ya la autoridad ya empezó a solicitar el pago.
facultades de comprobación, otro acto de fiscalización por parte de la autoridad estatal, y los créditos fiscales firmes, que son los que ya están determinados y controlados por la autoridad fiscal estatal. En este caso también tiene un plazo específico, es decir, ¿a partir de qué año se pueden hacer estas regularizaciones? Si no cumpliste con el anterior o el antepasado, ¿o hasta cuándo? ¿Tiene un tope? Pues mira, por ley, la autoridad no te puede requerir más allá de 5 años atrás de tus obligaciones fiscales, así es. Entonces, ese sería el tope, no hay un tope marcado en el decreto como tal, pero no podría ser más allá de 5 años atrás. Sí me ha tocado ver que si llegan los requerimientos como de 5, 4 años más o menos, es lo que te están pidiendo. Y yo preguntaba, porque cuando hablamos de este tipo de impuestos estatales, teníamos en la idea muy presente el pago del impuesto sobre nómina, pero ¿qué otros impuestos, para que quede claro al contribuyente, se le pagan al Estado de Jalisco o el Estado de Jalisco recauda para poder luego reportar a la Federación? Claro que sí, mira, ese es el más común o el que más se paga por las empresas, pero también tenemos el de remuneración al trabajo personal subordinado, que vienen siendo básicamente todos aquellos ingresos que están como exentos de IVA. La Federación le otorga o le da el beneficio a los estados para poder cobrar un porcentaje sobre aquellos que no generan IVA. Por ejemplo, los doctores. Los doctores no te cobran IVA cuando cobran consulta. A cambio tienen que pagar un 3%, bueno, ahora es un 5%, aumentó en este año, un 5% al Estado. Y ese es el famoso RTP. Otro de los impuestos es el impuesto sobre hospedaje que pagan los hoteles. También hay impuestos sobre premios. Entonces sí hay varios impuestos. También hay unos vehiculares sobre derechos vehiculares. Autos nuevos, algo así. Entonces sí hay diferentes impuestos que no son tan comunes, pero sí también se tienen que contribuir. Y cuando hablas de doctores, también supongo que se refiere a psicólogos, a dentistas, el personal de salud, ¿o no? Fíjate que los psicólogos sí graban IVA. ¿Ellos sí? Los dentistas no. Los dentistas, los doctores, otros que también no graban IVA son los agentes de seguro cuando venden seguro de vida, únicamente seguro de vida. Si es gastos médicos, ese sí graba IVA. Pero por esa actividad sí tendrían que pagar un RTP. Aquí estamos hablando ya de un amplio abanico de contribuyentes que vale la pena sí mencionar. Y algo importante porque me compartiste una ficha muy interesante del cómo aplica el Estado estos estímulos. Y veo que hay una condonación escalonada. ¿Por qué? Pues yo supongo que lo que quieren es recaudar pronto. Entonces es, si me pagas de marzo, abril y mayo, que ese plazo pues ya pasó, te condono el 90% de recargos y el 100% de multas. O sea, regularízate al principio de año y te conviene. Ajá, porque pues obviamente, como cualquier empresa, si tú tienes ingresos al inicio del año, pues los puedes distribuir, repartir y hasta generar alguna utilidad más rápido o mejor. Eficientar los ingresos, ¿no? Si me pagas durante junio, julio y agosto, entonces tu condonación es del 80% de recargos y el 90% de multas. Y si, bueno, ya te retrasas y te vas a septiembre, octubre y noviembre, entonces los recargos es el 70% y las multas es un 80% de descuento. O sea que te sigue impulsando el gobierno del estado a que aproveches el tiempo para ponerte al corriente lo antes posible y obtienes un mayor beneficio. Así es. Aquí también supongo que existen reglas de aplicación y exclusiones. ¿Quiénes quedan fuera? Al igual que el caso que nos decías del federal, de lo que cobra el SAT. Claro que sí, mira. Hay sus reglas de aplicación. Bueno, medios de pago se hacen en las oficinas o se hacen a través de medios electrónicos. Es decir, pues transferencias así como pagas tú normalmente tus impuestos estatales. Sin saldo a favor, igual, no va a generar devolución, compensación, acreditamiento. No es acumulable, es decir, pues no voy a tener esta deducción cuando tú tienes, y eso pasa también en la federal, cuando tú tienes un beneficio, un estímulo en donde te están disminuyendo el pago de recargos o el pago de multas, pues estamos hablando de un ingreso para ti, porque es una deuda que tú tenías y que tendrías que haberla pagado, y a la hora de que te la están condonando, pues sería como un ingreso, ¿no? Pero dentro de los decretos mencionan que no van a ser ingresos acumulables. O sea, está bien, no me vas a pagar un impuesto sobre ese ingreso que estás obteniendo. ¿Sí? Muy bien. Ese es otro de los beneficios. Los gastos de ejecución pues deben de cubrirse junto con los créditos.
No proceden medios no podrías estar dentro del estímulo nuevamente si tú estás dentro de un medio de defensa, si tú ya estás tratando de ganarle a la autoridad ese crédito. Que como decimos coloquialmente, le tiraste pleito, te fuiste a los juzgados. Así es. Muy bien. Entonces, ya ahí no le gusta el Estado, ahí ya Sí. no te ayudo. Ajá, ya quedas fuera. Ajá. ¿Y qué contribuciones? Igual que en la federación es el 2024, 25, este año será imposible, está en curso, Ajá. no se puede. 25 no, 24 no, fíjate que aquí no lo menciona. 25 creo que sí entra. Y no recuerdo ahorita, la verdad, creo que en las notificaciones que llegan o las cartitas de invitación, creo que sí están incluyendo 2026. Esa sí sería la diferencia aquí. Supuestos muy particulares, supongo. Pues el Estado lo que quiere es recaudar. Ujú. Entonces, como que sí se está lanzando a decir, oye, me debes esto, págame. O tengo diferencias contigo, incluso contribuyentes que sí han estado pagando, pero él determinó diferencias, te dice, págame estas diferencias. Ahora hablemos de las vigencias. ¿Cuándo se terminan los beneficios? ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan en este Ajá. procedimiento? Bueno, empezaron desde el 1 de marzo del 2026 y terminan el 30 de noviembre. El contribuyente puede regularizarse directamente y pagar con el beneficio vigente. Debe acudir o bien puede acudir a la Dirección General de Fiscalización o la Dirección de Notificación y Ejecución para que le hagan una referencia de pago. Y ya lo hacen ventanilla, digamos, ¿no? Sí, lo puedes hacer en ventanilla presencialmente. o te digo, o bien por medio de tu línea de captura, ¿no? Claro. Pues nos acercamos al final del podcast a manera de recuento, cómo hacer un análisis comparativo, es igual, uno beneficia más que otro. ¿Qué recomendarías a todos los oyentes, a las personas que son empresarios, que tienen algún pendiente con la autoridad y que quieran regularizarse? Pues mira, número 1 y súper importante es, no se contraponen. Tú puedes, si tú tienes adeudos federales y te quieres regularizar, regularízate, aprovecha, paga menos. Y si tienes estatales, también aprovecha el estímulo y también paga menos. Aquí sí, si aplicaste uno, puedes aplicar independiente o indistintamente el otro. Muy bien. Sus ámbitos de contribución, bueno, en cuanto a la federal, pues son contribuciones y créditos federales. En el estado, pues estamos hablando de contribuciones estatales, ¿no? Los ejercicios cubiertos en la federal son 2024 y anteriores. Mira, aquí ya lo estoy viendo, perdón, es 2025 y anteriores para el estatal. Entonces, Bien. 2026 sí no está No está incluido. incluido. Ajá. La estructura del beneficio pues es fijo y sin variación en el tiempo, hablando de federales. En cambio, en el estatal, pues estamos hablando que los descuentos son escalonados y decrecientes por trimestre. Entiendo. El beneficio máximo en federal es el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Y en el estatal, pues hay un 100% en multas y 90% de recargos solamente durante marzo, abril y mayo. Su vigencia para el federal la solicitud tiene fecha límite el 31 de octubre y el pago fecha límite el 31 de diciembre. El último plazo para hacerlo. El último plazo, pero recordemos que, es el último plazo, pero recordemos que una vez que te llega tu línea de captura en la federal, tienes 15 días naturales para pagarlo. Si hago recalco en 15 días naturales, porque la ley casi siempre habla de días hábiles. Es algo que tenemos muy grabado y últimamente nos han estado dando plazos con días naturales. Que incluye sábado y domingo, Sí, forzosamente. vacaciones, el Código Fiscal de la Federación nos marca que mientras la autoridad no haga especificación y solamente diga días, se entenderá por días hábiles. Pero como aquí sí nos está diciendo naturales, estamos hablando de días de calendario. Para que no se nos pasen los plazos, es muy importante. En el estatal, pues la vigencia ya la vimos del 1 de marzo al 30 de noviembre del 2026. En el caso de los federales, las vías de acceso son 3 supuestos, que son adeudos, comprobación de créditos firmes, créditos consentidos. En el caso de los estatales, pues es una regularización voluntaria a través de que tengamos requerimientos o a través de la comprobación de las facultades de la autoridad o a través de créditos firmes, ¿no? Son los supuestos en los que podríamos dar acceso a este estímulo. El tope de ingresos del solicitante para las federales, pues es menor a 300 millones de pesos durante 2024. Esa es la referencia. No importa si tuve más en 2025 o 2026, pero mi referencia es el ejercicio 2024.
Y en caso de los estatales, pues no aplica ningún tope de ingresos. Y el destino, pues lo hablamos en la federal, el destino de lo recaudado no hay, es a donde la federación ya tiene estipulado a dónde debe de mandarlo, lo va a manejar a discrecionalidad. Y en cambio, en el estatal, pues sí se va a un fideicomiso de infraestructura educativa. Me iría directamente a las recomendaciones prácticas para los despachos, para las personas que se encargan de hacer este tipo de trabajos, que les des consejos, que les puedas recomendar cómo aprovechar el beneficio. ¿Qué sugerirías? Claro, mira, deben de segmentar sus carteras de clientes para ver qué tipos de contribuciones tienen, federales, estatales, dimensionar el beneficio, aplicar los dos si es posible, verificar que no estemos en las listas negras. Las exclusiones famosas. Así es. Bueno, la regularización estatal podría ser la primera en base a las fechas. Calendarizar los plazos forzosos, los plazos federales críticos, en cuanto a fechas de vencimiento, y documentar cada solicitud y desistimiento. Y también me gustaría dar una recomendación más, que es revisen por favor las cartitas de invitación que están llegando de los impuestos estatales, porque están determinando diferencias de impuestos sobre nómina, sobre el salario base de cotización, porque su parámetro que están tomando es la información del IMSS. Y la ley de Hacienda Pública del Estado de Jalisco nos menciona que el impuesto sobre nómina se debe pagar sobre lo que tú le pagas a tu trabajador en el mes. Entonces hay que tener cuidado, analicen el artículo 39 y 41 de la ley de Hacienda del Estado de Jalisco, porque sí están queriendo cobrar de más. ¿Tu conclusión para despedirnos? Pues creo que ambos programas tienen grandes beneficios, que fue lo que ya hablamos. El recomendar y acercarnos al cliente para poderles dar a conocer estos beneficios, apoyarlo económicamente y motivarlo para que cumpla sus contribuciones sería genial. Muy bien, pues ahí está la recomendación de nuestra experta desde CAPEI, en esta ocasión hablando de la regularización fiscal 2026. Le invitamos a que usted tiene dudas, se pueda acercar al Colegio de Contadores para que puedan orientarle los expertos y pueda tener pues conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido con la maestra en impuestos Beatriz Ortega Jaime. Muchísimas gracias, Betty, por la charla, y pues en la próxima acá nos vemos para hablar más de temas que son de utilidad para el contribuyente. Muchísimas gracias, es un placer siempre compartir contigo. Gracias a usted también por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Le invito a que nos escuche la próxima semana. Por lo pronto es todo. Gracias y hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.